Querida iglesia, ¿cómo está? Dios les bendiga, muy buenas noches. Es todo un honor, un placer, un privilegio compartir una vez más con ustedes. Insisto que me vuelvo como cansón o como redundante con el tema, pero para mí es muy importante decirles que es un honor, que es un privilegio, que es un gozo, que es una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que quise llamar Soy yo. Y quiero recordarles, porque es una historia muy conocida, la historia bíblica de los 300 de Gedeón. ¿Sí? En la Biblia encontramos una historia de un hombre que Dios usó, que Dios levantó para cumplir un propósito, y se llamaba Gedeón. Habían unos enemigos muy fuertes para esa época, en la época de los jueces. Precisamente el libro de los jueces cuenta esa historia. Y los madianitas tenían mucho problema con el pueblo de Dios. Los tenían asolados. Los madianitas tenían completamente, digamos, oprimidos al pueblo de Dios, hasta el punto de que los tenían completamente tan esclavizados que no podían ni siquiera cultivar, o lo poco que cultivaban, los madianitas venían y los robaban. O sea que literalmente el pueblo madianita tenía completamente asolado, esclavizado, destruido al pueblo de Dios, y pues la verdad nadie hacía nada, pero Dios llamó a un hombre que se llamaba Gedeón para cumplir un propósito específico. Como siempre, las historias completas ustedes las pueden leer en casa, aquí en el libro de los jueces, el capítulo 6, capítulo 7 de este libro les puede ilustrar y les puede enseñar a ustedes puntualmente la historia. Yo voy a compartir algunos apartes de ella, claves, a través de los cuales yo les puedo enseñar a ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. La historia relata que Dios, para cumplir este propósito a través de Gedeón, le dijo que convocara un ejército que inicialmente fue un ejército de 32,000. Y para no alargarles la historia, después de tener 32,000 personas, 32,000 soldados o 32,000 personas que salieron a la batalla, finalmente Dios cumple el propósito, ¿sí? Simplemente con 300. Y la razón es porque Dios quería tratar, Dios quería trabajar con algo que hoy por hoy sigue siendo un problema en la humanidad, sigue siendo un problema en el ser humano, sigue siendo un problema en el mundo, sigue siendo un problema aún, tristemente, incluso muchas veces en la misma iglesia, en el mismo cristiano, y es el tema del egocentrismo. Cada vez la idea es que el ser humano saca a Dios de su vida, saca a Dios de sus proyectos, saca a Dios de lo que hace, y aunque muchas veces lo hace de una manera inconsciente, que sea de manera inconsciente no quiere decir que sea grave, aunque abiertamente muchos lo hacen directamente. Completamente quieren sacar a Dios de sus planes, sacar a Dios de sus proyectos, sacar a Dios de las cosas que hacen, y cada vez dejan de reconocer a Dios, cada vez sacan, insisto, a Dios de sus proyectos. Tristemente tenemos que reconocer que en el mundo, y por supuesto obviamente también entre nosotros, en la cultura latina y aquí en Colombia, pues ya, amados hermanos, desde muchos sectores de la sociedad, cada vez la idea es menos Dios, más del ser humano. Bueno, eso es conocido también como el famoso humanismo, ¿no? El famoso humanismo, ¿no? Y entonces, amados hermanos, yo creo que hoy el Señor quiere recordarnos a nosotros cómo son las cosas y cómo debemos nosotros actuar, cómo debemos nosotros comportarnos,
frente a esa problemática del mundo, frente a esa problemática de la sociedad, pero también frente a esa problemática de la iglesia y del cristiano, porque insisto, esto consciente o inconscientemente está tocando también las puertas de nuestro corazón y las puertas de la iglesia, las puertas del cristianismo mismo. Y yo oro al Señor y le pido al Señor que nos ayude, porque la verdad, el apóstol Pablo dijo: el que se crea firme, mire que no caiga. Y la verdad es que aquí, amados hermanos, todos podemos estar vulnerables. Yo procuro cuidarme mucho en ese tema, pero amados hermanos, no quiere decir que soy inmune, y obviamente a cada persona le puede pasar lo mismo. Así es de que la verdad, yo quiero que esta prédica sea para mí, sea para nuestros líderes, nuestra iglesia Verdad en Acción, y sea para cada uno de ustedes que me escucha, sea como una herramienta, sea como un instrumento de Dios, para que nosotros no nos olvidemos, ¿sí?, de dónde venimos, no nos olvidemos por qué estamos donde estamos, no nos olvidemos hacia dónde es que Dios quiere llevarnos o hacia dónde es que nosotros queremos ir, y que, insisto, nosotros podamos ser conscientes de darle el debido reconocimiento a Dios, de darle el debido reconocimiento a la obra y a la labor de Dios entre nosotros. Y por eso insisto, esta palabra he querido llamarla entonces así: soy yo. Y quiero, como siempre, mostrarles tres cosas. La primera es que soy yo, no es en tu fuerza. Insisto, no es en tu fuerza. El verso número 2 de Jueces capítulo número 7, el verso número 2 dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Otra vez quiero leerlo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. No es tu fuerza. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que caminar en función del plan y del propósito de Dios, y aún de nuestro propio propósito, completamente conscientes que no es en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas del Señor. Por eso yo le estoy diciendo así: no es tu fuerza. Y la razón por la que Dios quiere que nosotros entendamos eso es para guardarnos el corazón del orgullo, para que nosotros podamos tener un corazón humilde, para que nosotros no nos olvidemos de dónde es que venimos, ¿no? Por ahí en el mundo hay un adagio y una frase popular que dice: no hay nada más peligroso que un pobre levantado. Y de verdad, hermanos, hay veces el ser humano no puede tener éxito, no puede triunfar, no puede llegar a conseguir cosas, porque ya su corazón se llena de orgullo. Por eso, mis amados hermanos, soy yo, dice el Señor, no es con tu fuerza. Y por eso en el pasaje el Señor le está diciendo a Gedeón: no, la verdad, usted tiene mucha gente, usted tiene muchos guerreros, y saben, si yo los dejo así, si yo dejo que todos peleen, entonces cuando ustedes ganen, ustedes se van a creer la última Coca-Cola en el desierto, ustedes se van a olvidar de mí, o ustedes van a creer que fue por ustedes, y la verdad es que no es por ustedes, es por mi fuerza, dice el Señor, es porque yo voy delante de ustedes, y no es definitivamente en sus fuerzas. Por eso también la palabra del Señor dice, sí, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos, que todo lo que hemos podido lograr, si es que hemos logrado algo, que todo lo que lograremos, incluso que todo lo que fuimos algún día en la vida, insisto, si de alguna manera lo hemos sido, es porque el Señor ha caminado delante de nosotros, es porque el Señor ha estado con nosotros, es porque el ángel de Jehová ha acampado alrededor de nosotros, es porque el
el Señor ha movilizado el cielo a nuestro favor, es porque la gracia de Dios ha caminado con nosotros y por nosotros, no es necesariamente por nosotros. Soy yo, dice el Señor, no es en tu fuerza. La segunda cosa es que el Señor dice, no es como tú digas. Y con esto el Señor quiere trabajar también nuestro corazón, porque la verdad, la tendencia que tiene el ser humano, la tendencia que tiene el corazón humano es a ser terco. Yo creo que aunque hay veces uno corrige al otro y le dice, es que usted es bien terco, es que usted sí que insiste con cosas, y bueno, casi siempre cuando hablamos con otros y tenemos, digamos, acercamientos interpersonales con respecto a los errores que cometemos, casi siempre se dice, nos lo dicen a nosotros y nosotros también lo decimos, ¿sí? Que somos tercos. Y la verdad sí lo somos tercos. Y el Señor cuando dice no es como tú digas, sino como yo lo diga, es porque el Señor quiere evitar que nos equivoquemos. Es porque el Señor quiere que nosotros podamos pasar la prueba. Es porque el Señor quiere que nosotros vayamos a la fija, porque si lo hacemos a la manera de Dios, entonces vamos a la fija. Si lo hacemos a la manera de Dios, el margen de error es casi completamente mínimo. Pero si nosotros lo hacemos, ¿sí?, como a nosotros nos parece, pues la verdad, ¿sí?, el riesgo es altísimo. El riesgo es altísimo y Dios no quiere que nosotros corramos ese riesgo. Por eso en el verso número 4, acuérdense que estamos leyendo Jueces 7, en el verso número 4 dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Otra vez, yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Así que finalmente el Señor quiere que lo hagamos es a su manera. Finalmente lo que el Señor quiere es que nosotros podamos disponernos en las manos de Dios, que nosotros podamos tener un espíritu enseñable, que nosotros podamos tener una mente, podamos tener un corazón abierto, una actitud correcta para poder caminar hacia lo que Dios quiere que caminemos. Pero como insisto, como lo acabo de decir en este segundo punto, no es como tú digas, soy yo. No es como tú digas. Bueno, nosotros los padres también hay veces hablamos a nuestros hijos. Yo particularmente recibí de mi mamá algo que también yo repito cuando mis hijos se ponen como tercos o qué sé yo. A mí me repetían mucho, mi mamá me repetía mucho y yo también lo repito, y es, bueno, pues le va a enseñar a su papá a ser hijos. ¿Sí? Le va a enseñar a su papá a ser hijos. Y la verdad, amados hermanos, nosotros cómo vamos a poder enseñarle a Dios, nosotros cómo vamos a poder meternos en cosas que son completamente del Señor, que son completamente divinas. Finalmente nosotros somos solo siervos del Señor. Nosotros simplemente obedecemos órdenes. Nosotros solo estamos para servir al Señor. Nosotros solo estamos para obedecer las órdenes del Señor. Nosotros solamente estamos para cumplir los propósitos del reino de Dios. Pero obviamente tiene que ser como el Señor diga, tiene que ser como el Señor mande, no como nosotros digamos, no como nosotros mandemos. Y por eso el Señor le dice a Gedeón, no, todavía son demasiados. Sí, yo los voy a probar, los voy a pasar por la prueba, sí, porque hay muchos todavía. Y entonces los que pasen la prueba, entonces serán los que irán conmigo. Yo voy a determinar quiénes van y quiénes no van. Entonces, mis amados hermanos, no es como tú digas, es como diga el Señor. Y en estos tiempos tan peligrosos, y en estos tiempos tan difíciles, y en estos tiempos tan complicados, sí que necesitamos hacerlo a la manera de Dios. Yo le pido al Señor, y de verdad le animo para que usted también le pida al Señor,
para usted y para todos los suyos. Que nosotros podamos, amados hermanos, tener el discernimiento suficiente, que nosotros podamos tener la capacidad de poder entender los tiempos y poder darnos cuenta qué es lo que Dios quiere para nosotros a futuro, y que nosotros podamos encaminarnos hacia eso que Dios quiere para nosotros, pero que lo hagamos bajo la dirección de Dios, que lo hagamos en obediencia al Señor, que nosotros podamos entender que Él es el que está al frente. Yo suelo orar y suelo decirle al Señor: Señor, tú eres el pastor de verdad en acción, porque evidentemente así lo es. Yo soy el pastor visible, humano tal vez, pero el que manda en verdad en acción, el que pastorea verdad en acción, el que está al frente de ese barco que se llama, lo que nosotros hemos llamado la familia verdad en acción, el que manda es el Señor. Y por eso Él nos reclama hoy a nosotros, Él nos reclama hoy a cada uno de nosotros: yo soy yo, soy yo. Y puede sonar como visto desde nosotros como humanos hacia Dios, y frente a un mundo lleno de tanta rebeldía, de tanta arrogancia, de tanto egocentrismo, puede sonar como muy presumido, puede sonar como muy orgulloso de parte de Dios. Pero hermanos amados, finalmente Él es Dios. Él es Dios, Él es el Señor, y Él tiene todo el derecho de decir: soy yo, ¿sí? No es tu fuerza, no es tu fuerza, no es como tú digas. Él es Dios y Él puede decirlo. Y en el verso número 7 podemos encontrar la tercera declaración, o el tercer punto que yo quiero mencionar, y es: no es tu victoria. Ojo con eso, no es tu victoria. Mire lo que dice el verso número 7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Déjeme leerlo nuevamente, por favor. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. No es tu victoria. Ahora noten el juego de palabras. El Señor dice en este verso que acabamos de leer: te daré la victoria sobre los madianitas. Pero aunque Él nos da la victoria, no es nuestra victoria. La victoria es del Señor, no es nuestra. Solo que el Señor la comparte con nosotros. El Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor no comparte su gloria con otros dioses. Bueno, de hecho no hay sino uno, pero pues como el mundo se ha inventado tantos. Pero el Señor no comparte su gloria con agentes externos, con agentes extraños. El Señor, con los únicos que comparte su gloria, con los únicos que comparte su victoria, es con sus hijos, es con nosotros, es con el pueblo de Dios. Pero que el Señor nos deje participar de su victoria, que el Señor a nosotros nos comparta también su victoria, no quiere decir que nosotros nos atribuyamos la victoria, porque aunque Él, de una manera linda, de una manera hermosa, teniendo un detalle bien especial con nosotros, nos dice que nos da la victoria, en este caso contra los madianitas, no quiere decir que la victoria es nuestra. Porque acuérdese que el Señor ya le había dicho a Gedeón: ¿sí? No los voy a dejar pelear todos, porque entonces ellos se van a jactar, ellos se van a enorgullecer. Bueno, yo no sé si pronuncié bien, pero ellos no se van a quedar así nomás, dice el Señor, sino que ellos se van a atribuir y se van a enorgullecer con la victoria. Así es de que no, porque no es con su fuerza. Ya el Señor también les había dicho: no es como tú digas. No, llévalos a tal lado, llévalos al estanque. Yo los voy a probar y yo voy a decidir y yo voy a elegir quiénes van y quién no. Porque no es como tú digas, Gedeón, es como yo estoy diciendo. Y ahora finalmente
Finalmente yo quiero que podamos entender el espíritu de esta predicación, el espíritu de esta palabra que el Señor trae sobre nosotros. No es nuestra victoria, aunque Dios diga que es nuestra. No es nuestra victoria, aunque el Señor la comparta con nosotros. La victoria es del Señor. Y cuando, amados hermanos, cuando nosotros realmente reconocemos las cosas como son, cualquier cosa que nosotros podamos hacer en el Señor o para el Señor, sea del reino de Dios, sea de la iglesia, sea de las cosas de Dios, sea del trabajo, sea del ministerio que eclesialmente desarrollamos o ministerialmente desarrollemos, o sea en nuestra propia vida personal, en nuestra casa, en nuestra familia. Mis amados hermanos, nada, absolutamente nada lo hacemos por nosotros. Nada, absolutamente lo hacemos por nuestra capacidad. No hay ninguna victoria que nosotros podamos conseguir sin que el Señor haya estado detrás, sin que el Señor haya intervenido. Amados hermanos, yo no sé cuáles son las victorias que usted haya considerado que ha alcanzado. Yo no sé a usted a qué le llame victoria. Y de hecho, de pronto si hayamos tenido algunas, o de pronto si hayamos tenido cositas. Pero por ejemplo, si usted tiene un hogar bonito, si usted tiene una hermosa familia, no es porque usted haya sido el super esposo, la super esposa, el super hijo. No, hermanos, es porque la gracia, es porque la misericordia, es porque la intervención de Dios ha estado ahí. Si usted tiene una casita, sí, si usted tiene platica, si usted ha logrado cosas, si usted ha conseguido una carrera profesional, ha tenido logros, ha estudiado, no es por usted, mi amado hermano. No es que usted sea muy inteligente, es que el Señor es el que te da la inteligencia, ¿sí? No es que tú tengas dinero, no es que hayas conseguido el dinero para comprar la casa, el carro o la beca o lo que tienes. Es porque el Señor te da el poder para hacer las riquezas. Es porque el Señor te da el entendimiento. Es porque el Señor te da la capacidad. Es porque el Señor te da la sabiduría. Finalmente es por Dios, amados hermanos. En la iglesia, lo que hacemos en la iglesia, amados hermanos, todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos porque el Señor va delante de nosotros. De hecho, Él se lo dijo a Moisés, y es lo que Él nos dice también a nosotros: mi presencia irá delante de ti y te daré descanso. Es Dios el que va delante de nosotros. Es por el Señor que hemos logrado cosas. Yo bendigo a Dios y glorifico al nombre del Señor. Le agradezco al Señor por lo que hemos logrado como iglesia, Verdad en Acción. Le agradezco al Señor por las cositas que hemos logrado, que la verdad no es nada del otro mundo, pero yo agradezco al Señor por eso. Pero le pido a Dios que nunca se me olvide. Le pido a Dios que nunca se le olvide a los nuestros, a nuestros líderes, a nuestra iglesia, a lo que nosotros llamamos la familia Verdad en Acción. No se les olvide, no se nos olvide que es por el Señor. Y que hoy es muy oportuno escuchar de parte de Dios, escuchar de parte del cielo: soy yo, soy yo. No es tu fuerza, no es como tú digas, no es tu victoria. Soy yo, el Dios Todopoderoso, que va delante de ti. Y amados hermanos, si no fuera por el Señor, la verdad estaríamos completamente perdidos. Como me han escuchado decir ustedes varias veces, que le escuché también por ahí a alguien en estos días, incluso por ahí les mandé un videíto hace un tiempo atrás, que lo llamé Pequeño Saltamonte. Pequeño Saltamonte. Nosotros somos simples mortales, dice el salmista. Nosotros somos pequeños saltamontes. Mi pastor solía decir: nosotros somos simplemente unos chipchas con una leve capa de civilización. No para menospreciar a los indígenas, no, por supuesto. Simplemente para decir que nosotros no podemos creernos nada. Porque si estamos donde estamos es por la pura gracia y es por la pura misericordia de Dios.
Así es de que no nos queda otro camino, sino reconocer a Dios. Y va a sonar también redundante. No nos queda otro camino que reconocer a Dios, reconocer al Señor en todos nuestros caminos. No nos queda otra que reconocer al Señor. Soy yo, dice el Señor. Soy yo, dice el Señor. Y yo le agradezco al Señor por hablarnos de esta manera, porque entiendo que al hablarnos el Señor de esta manera, lo que el Señor quiere es preparar nuestro corazón. Lo que el Señor quiere es preparar nuestra vida. Lo que el Señor quiere es preparar nuestro corazón para lo que viene. Tal vez en la infinita gracia y misericordia de Dios, tal vez en el plan perfecto y en el sueño de Dios con nosotros, en el sueño de Dios con nuestras familias, en el sueño de Dios con nuestra iglesia. Tal vez el Señor sí tiene cosas grandes para nosotros. Tal vez el Señor sí está gestando grandes cosas para nosotros. Tal vez el Señor sí quiere llevarnos a lograr grandes cosas. Pero el Señor quiere proteger nuestro corazón. El Señor quiere guardar nuestro corazón. El Señor quiere que nuestro corazón se mantenga humilde, que nuestro corazón se mantenga enseñable, que nuestro corazón deje de creerse lo que no debe creerse y nuestro corazón se afirme cada vez más en Dios. Nuestro corazón esté completamente conectado cada vez más con Dios para poder definitivamente llegar al punto y llegar al nivel que Dios quiere que lleguemos para poder conquistar. Saben, amados hermanos, si nosotros no entendemos que es Dios el que va delante de nosotros, si nosotros no somos conscientes que es por la gracia y la misericordia de Dios, vamos a abortar el plan de Dios, vamos a fracasar. Y todos esos planes grandes, todos esos planes lindos que el Señor tiene para nosotros, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestros proyectos, todo eso se va a malograr, todo eso se va a abortar. Y como muchos en la Biblia van a terminar mal. Que Dios permita que nosotros podamos tener un final feliz, que no terminemos como hombres en la Biblia, como Saúl, como Sansón, como Salomón, y fueron grandes hombres de Dios, sino que nosotros podamos guardarnos hasta el último momento, paso a paso, momento a momento, que podamos ir de gloria en gloria, de poder en poder, y podamos ver a Dios en Sión. Con temor y temblor he predicado hoy esta palabra. Con temor y temblor les he hablado desde mi corazón, porque creo que Dios hoy ha preparado esta palabra para nuestra protección, para cuidar nuestro corazón de cualquier orgullo, de cualquier arrogancia, de cualquier altivez. Así es de que, querida iglesia, vamos a orar. Colócate en pie si estás sentado. Vamos, cierra tus ojos, levanta tus manos y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, perdónanos si hemos sido orgullosos, si hemos sido altivos, si hemos sido arrogantes, si te hemos desplazado, Señor, y si hemos sido triunfalistas, si hemos olvidado que es por ti, no por nosotros. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. No queremos ser altivos, no queremos ser orgullosos, no queremos ser arrogantes. Queremos, Padre Celestial, tomarnos de tu mano. Queremos dejarnos guiar, queremos dejarnos llevar y queremos caminar hacia donde tú realmente quieres llevarnos, Señor. Oro por mi vida, oro por mi familia, oro por el liderazgo de nuestra iglesia, oro por la iglesia en general, Verdad en Acción. Oro por cada persona que me está escuchando, para que podamos tener un corazón completamente en el punto, podamos tener un corazón completamente listo, completamente preparado para que Dios pueda hacer lo que Él quiere realmente hacer, no solamente aquí en la iglesia, sino también en nuestra vida personal, también, Señor, en nuestros negocios, en las empresas, en todo lo que tú nos quieres dar, para que todo eso que tú nos quieres dar lo podamos tener y no nos perdamos con eso, sino que esas cosas nos afirmen y nos afiancen a ti. Padre, yo te bendigo y te doy gracias, Señor, y hoy te reconozco más que nunca. Soy yo, dice el Señor, y yo
declaro desde mi corazón, así es, eres tú. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén.